Bien, vamos a revisar ahora la construcción de las tablas de vida de Kaplan-Meier. El método de Kaplan-Meier, que se propuso en 1958 por dos autores, Kaplan y Meyer, es un método que, a diferencia del método actuarial, no requiere que se tabulen los datos como lo hicimos anteriormente en intervalos de tiempo. En vez de hacer intervalos de tiempo, lo que se hace es una tabla en la que cada renglón contiene información sobre los momentos del seguimiento en el que ocurrieron una o varias muertes o censuras. O sea, lo que voy a hacer es que mis renglones van a ser tiempos diferentes, tiempos exactos, y en esos tiempos exactos voy a contar cuántas muertes hubo o cuántas censuras hubo. La sobrevida se calcula solo cuando ocurre un evento de interés, o sea, lo que algunos llaman una falla, o si es el caso de la mortalidad, ¿no? De esta forma, la tabla es muy detallada y en general pues se requiere de una computadora para poder elaborar la tabla. La tabla de Kaplan-Meier es la más comúnmente empleada en la investigación médica actual. A pesar de que es muy detallada y que requiere muchas veces de una computadora, tiene la ventaja, como ya se había esbozado en el método actuarial, de que no requiere tener tantas observaciones para dar resultados. Vamos a ver aquí el ejemplo de la construcción de la tabla de vida de Kaplan-Meier. Vamos a ver un ejemplo. Y este es el ejemplo, es el tiempo a la recaída, o sea, el tiempo libre de enfermedad, el tiempo a la recaída o a la muerte en 15 pacientes con leucemia. Entonces, este evento es un evento un poco más complejo que simplemente decir la mortalidad, ¿no? La sobrevida. Porque lo que se hace es decir, bueno, si el paciente falleció, entonces quiere decir que sí tuvo el evento, y luego pero si el paciente recayó, también quiere decir que tuvo el evento, ¿no? Esto es lo que se llama la sobrevida libre de enfermedad, que incluye contar no solamente los que se murieron, sino también los que recayeron. Aquí tenemos 15 pacientes, es un estudio, abajo está la fuente, y en realidad aquí tenemos toda la información que necesitamos para hacer el análisis sobre vida, ¿no? Por un lado tenemos estos números, son los meses de seguimiento que tiene cada persona con leucemia, supongo que son niños, y este asterisco indica si la persona desarrolló el evento, o sea, si recayó o murió, o si no lo desarrolló. Si no lo desarrolló, es cuando tiene el asterisco y quiere decir que esas observaciones fueron censuradas, ¿no? Esta, por ejemplo, se le siguió 15 meses y ni murió ni recayó, ¿no? En cambio, esta persona, 10.32 meses, y esta persona sí murió. Entonces, estos datos los podemos poner en dos columnas y ya tenemos los dos datos que siempre se necesita para hacer sobrevida, ya sea por el método actuarial o el de Kaplan-Meier, que es el tiempo de seguimiento, en este caso medido en meses, con suficiente detalle en los meses, como pueden ver, y por el otro lado, una variable que nos dice si la persona murió o recayó. Si murió, tiene un 1, si recayó, tiene si murió o recayó, tiene un 1, y si no murió o no recayó, tiene un 0. A esta le podemos decir la variable de censura.
O algunos otros le dirán la variable de falla, porque indica si las personas presentaron el evento, quiere decir que fallaron, ¿no? Entonces ya tenemos los datos que necesitamos, solo que hay un detalle que es importante. Primero tenemos que, para hacer la tabla de Kaplan-Meier, primero tenemos que ordenar las observaciones por tiempo de seguimiento. Aquí no están ordenadas, si ustedes ven, no están ordenadas, entonces tendríamos que ordenarlas, ¿no? Aquí sí ya están ordenadas, ¿verdad? Este es el menor tiempo y este es el mayor tiempo. Luego tenemos esta variable que teníamos de si había presentado el evento, que es muerte o recaída. Le poníamos 1 y si no, le poníamos 0. Y si 0 quiere decir que es una observación censurada, ¿no? Luego necesitamos hacer unas columnas parecidas a las de la tabla actuarial. O sea, necesitamos saber cuántas personas están en riesgo de caer en cada vez que ocurre algo. Cada vez, aquí, si ustedes ven, cada uno de esos tiempos existe porque pasó algo con alguna persona, ya sea que haya presentado el evento o que ya no esté en el estudio, ¿no? Esta persona de aquí fue seguida durante 6.44 meses, ¿verdad? Y 0 quiere decir que ya de ahí ya no se supo qué. Entonces, esta información de esta columna la tenemos que pasar a 2 columnas para que se parezca a lo de la actuarial. Entonces, una va a decir si murió o recayó, que es esta, y otra va a decir si la observación fue censurada, que es esta, ¿no? Cada vez que aquí sea 0, esta debe de ser 1, ¿no? Y cada vez que aquí sea 1, esta debe de ser 1. Y las otras, ya nada más para facilitar las cosas, los espacios en blanco los llenamos de ceros en estas 2 columnas, ¿no? Bueno, aquí tenemos exactamente los mismos datos. Tenemos el seguimiento, tenemos esa variable inicial que decía si murió o recayó. Tenemos la variable que siempre tenemos que tener de riesgo de morir. Ahora ya no son las personas que iniciaron un intervalo, son las personas que tuvieron el riesgo de morir o de recaer en cada uno de estos momentos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener este valor? Bueno, empezamos con 15 y tenemos 2 columnas, una que dice si murió o recayó, cuántos murieron o recayeron, y otra que dice censurado, ¿no? Generalmente en cada tiempo va a ocurrir una sola de esas 2 cosas. O alguien se va a morir o alguien va a estar censurado. Pero no necesariamente sucede. Cuando son muchas observaciones, puede ser que en un mismo momento del tiempo haya una muerte y una censura, o en otros momentos del tiempo puede haber 2 muertes, etcétera, ¿no? Por eso tenemos que contabilizar aquí, es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando, ¿no? En este caso, como son pocas observaciones, pues o hay un 1 aquí o hay un 1 acá. Vean ustedes cómo cuando hay censuras, pues con eso es suficiente para que se haga un renglón aquí en la tabla, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos las personas en riesgo de morir, ¿no? Era el equivalente a la LX, ¿no? Bueno, lo que hacemos es simplemente ir disminuyendo, como lo hicimos en la actuarial, ir disminuyendo las muertes y las censuras, ¿no? Entonces, aquí es 15 menos 1 menos 0, 14. ¿Por qué incluyo los ceros? Pues nada más para recordar que si hubiera más datos aquí, tendría yo que hacer la diferencia bien, como la hice en el actuarial, ¿no? Y así voy disminuyendo la población en riesgo de morir. Aquí, por ejemplo, pasó de 11 a 10 personas, simplemente porque hubo una muerte, pero aquí pasó de 10 personas a 9 personas, porque hubo una persona censurada.
en este tiempo, 9:44, ¿no? Bueno, ya que tenemos esos datos así, lo que sigue es calcular la probabilidad de morir o de recaer en ese momento. ¿Se acuerdan que en los otros casos era la probabilidad de morir en el intervalo, dentro del intervalo? Pues aquí no, aquí es la probabilidad de morir en ese momento específico. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, pues lo calculamos diciendo 1, que fue una muerte aquí, y había 15 personas, 1 sobre 15, me da este resultado, ¿no? Aquí ya nada más hay 13, 1 sobre 13 me da este resultado. Aquí nadie se muere, ¿verdad? Y hay 12 personas, entonces la probabilidad de morir o recaer en ese momento es 0, ¿no? Se tiene que hacer el cálculo por lo que viene después, aunque no se haya muerto nadie, ¿no? Y así se van haciendo los cálculos. Por ejemplo, aquí al final ya son puras censuras, ¿no? Entonces va bajando el denominador y el numerador en todos los casos es 0, ¿no? Luego viene la probabilidad de no morir. O sea, lo pasamos, como siempre, de la probabilidad de morir a la probabilidad de vivir, de sobrevivir o de no morir o recaer en ese momento, ¿no? Es el espejo de y entonces lo único que hacemos es restar 1, a 1 le restamos estas probabilidades de morir o de recaer, y eso nos da cuál es la probabilidad de sobrevivir en ese momento, o de no morir o recaer, como le quieran decir, ¿no? Y entonces ya las tenemos aquí. Y en este caso, que no hubo muertes y que la probabilidad de morir era 0, 1 menos 0 me da 1, y entonces ya por tener este 1 aquí y poder hacer las multiplicaciones que siguen, por eso le puse aquí 0. Por eso hice la cuenta, aunque ya sabía yo que nadie se había muerto, ¿no? Entonces se van calculando en cada caso la probabilidad de sobrevivir, pues, en ese momento, o de no morir o recaer. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es lo que hacíamos antes para saber la sobrevida. En este caso es la sobrevida libre de la enfermedad, o sea, las personas que sobrevivieron, por un lado, y que estaban libres de la enfermedad, que no habían recaído. Entonces, tenemos aquí este 1 que nada más lo ponemos, volvemos a poner el 1 para poder hacer las multiplicaciones en todas las columnas, y simplemente ya vamos, para obtener cada una de estas probabilidades de sobrevivir, vamos multiplicando la probabilidad previa por la probabilidad de sobrevivir en ese momento, y así es como vamos obteniendo esta columna que nos dice cuál es la probabilidad de sobrevivir desde el diagnóstico, o desde el tiempo 0, hasta ese momento exacto. Entonces, ahora aquí ya no es un intervalo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la probabilidad de sobrevivir se refiere de vivir por lo menos 10.329 o más de eso, 10.329, 64, 66, ¿no? Entonces en cada momento estamos calculando esa probabilidad. Y si hubo pérdida, este es un momento de una pérdida, una censura, ¿no? De todas maneras calculamos la probabilidad y sigue siendo la misma. La probabilidad entonces no se va a ir moviendo, se va a ir moviendo solo cuando hay eventos. En un momento específico, cuando hay muertes, es cuando se va a mover la probabilidad de sobrevivir. La gráfica se hace un poco diferente porque la gráfica es una gráfica que tiene escalones, ¿no? Entonces, si fuera la curva actuarial, pues estos son los puntos que hubo, estos que están aquí, perdón, estos que están aquí. Los fuimos graficando, no está el eje de las X, pero pues, se fue poniendo un puntito en cada una de esas veces que ocurrió algo y se calculó una probabilidad de sobrevivir, ya sea que alguien se murió o que alguien se censuró.
Y no es correcto juntar estos puntos como está aquí, sino que lo que hay que hacer es decir, voy a, entre este y este punto, yo voy a suponer que la probabilidad se mantuvo constante de sobrevivir hasta que de pronto cayó aquí, exactamente en ese punto, ¿no? Entonces lo que hago son como escaloncitos. Me voy con esta igualitito, 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 hasta que ocurrió algo aquí, ¿verdad? Y entonces ya bajo la probabilidad, ¿no? Estos dos no son exactamente iguales, por eso hay 2 puntos ahí, ¿no? Y así me voy, y entonces se van creando estos escalones que nos están diciendo, intentan decirnos que solamente en las esquinas de estos escalones es donde se está calculando una probabilidad. Solo ahí se está, perdón, en cada punto, pero todo lo demás es una esquina, es una esquina. Aquí fue 80% en este momento y siguió siendo 80% hasta que de pronto cayó a, ¿qué les gusta? 70%, ¿no? En la medida en que se tienen más y más y más observaciones, estas escaleritas pues van siendo más y más y más finas, y más bien la curva se ve como unos empastamientos, ¿no? Cuando son muchas, como los ejemplos de la clase, la primera clase, donde en muchos casos eran muchas observaciones, sí se veía algo de empastamiento, pero más o menos era ya algo que no era perceptible, ¿no? Entonces, aquí están los datos y aquí está cómo haríamos la gráfica, ¿no? Entonces, yo me iría, aquí dice que en el momento 0 había 100, pues por eso puse mi punto aquí. En el momento punto 7 había 93, es este de aquí, ¿verdad? Y lo que hice fue mover esto hasta acá, mantener el 100 hasta que de pronto cayó en el tiempo punto 7, cayó a 93%, ¿no? Y así me voy. Y aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que al final eran puras pérdidas? Como son puras pérdidas, como no ha habido ninguna muerte, la probabilidad de sobrevivir se tiene que mantener constante. Aunque no sea constante, es que no hubo ya eventos, y pues tengo que suponer que es la misma probabilidad de sobrevivir, ¿no? Esencialmente entonces es esta la forma en la que se hace una curva de Kaplan-Meier. ¿Cómo hago cómo hago la probabilidad acumulada de morir? Pues le quito a 1 menos la probabilidad de sobrevivir, me da la probabilidad acumulada de morir. ¿Cómo hago la gráfica? Pues la hago al revés, ¿no? Igual va a tener escalones, pero ahora va a ser al revés, porque va a empezar desde que nadie se moría hasta que se muere el 52%, vean la diferencia, ¿no? Aquí sobrevive el 48%, por lo tanto se está muriendo el 52%, ¿no? Y también puse aquí el porcentaje que muere o recae. Cada vez que muera o recaiga alguien, voy a poder calcular la probabilidad de muerte, nada más que aquí lo expresé como porcentaje. Y esto es para darnos una idea de en qué momentos son los... No hice una gráfica, pero es para darnos una idea de en qué momentos es cuando el riesgo de morir o la letalidad es más alta en estos pacientes, ¿no? Entonces es más alta, aquí en este caso, alrededor de 1 año, ¿no? Ya después de que se pase 1 año, ya va a ser poco probable que haya muertes. Aquí dice 0, pero pues vamos a decir que no es 0, es algo, pero es poco, ¿no? Entonces, pues esencialmente este es el método de Kaplan-Meier.